¿Qué tal, estimados colegas? En esta oportunidad quiero compartir con ustedes dos recursos acerca de la diversificación curricular. Como bien sabemos, la diversificación curricular está establecida en la Resolución Viceministerial 222 del 2021 del Minedu, en la cual establece los lineamientos para la diversificación curricular en educación básica. Adicional a este recurso, quiero compartir con ustedes orientaciones para la diversificación curricular en el aula. Este documento ha sido producido por parte de la Dirección Regional de Educación de Junín a través de la Dirección de Gestión Pedagógica. En este documento, a mi modo de ver, está muy bien organizada la definición, el proceso, el entendimiento de cada uno de los componentes de la diversificación curricular. Ahora, nosotros para entender qué cosa es la diversificación curricular, naturalmente tenemos que saber en qué consiste, cuáles son sus procesos. La diversificación curricular es un conjunto de procesos de contextualización, adecuación, adaptación, que tiene el objetivo de atender y responder a las necesidades, intereses y características de nuestros estudiantes o de un estudiante en particular. Para eso necesariamente tenemos que tomar en cuenta lo que establece el CENEP. Como bien sabemos, el CENEP contiene el perfil de egreso, los estándares de aprendizaje, los desempeños, los enfoques de enseñanza por competencias. Con esta información, nosotros recién podemos llevar a cabo el proceso de diversificación curricular, que se materializa ya en el aula a través de nuestro plan anual, de nuestras unidades didácticas, y a nivel de nuestra planificación de corto plazo, que vienen a ser nuestras sesiones de aprendizaje, a través de la cual ya se implementa y se materializa este proceso. Ahora nos preguntamos, ¿y por qué es importante diversificar? Para eso voy a tomar como referencia algo señalado por José María Arguedas, a propósito de que la semana pasada se ha celebrado sus 112 años de natalicio de el probablemente más importante hombre defensor del indigenismo peruano. José María Arguedas señala lo siguiente: la educación no se resuelve a través de un método, sino a través del conocimiento de las costumbres, de la cultura del pueblo, porque nuestro país o nuestro pueblo es muy diverso. Eso es lo que señala José María Arguedas. Ahora, para poder entender aún más, vamos a tomar como referencia lo señalado en la Resolución Ministerial 531 del 2022 del Minedu, en la cual establece las características de la nueva escuela. La nueva escuela tiene como característica principal la centralidad en el estudiante, énfasis en el soporte socioemocional, valoración y atención a la diversidad, evaluación para la mejora de los aprendizajes y procesos de enseñanza y aprendizajes híbridos. De estos 5 aspectos, de estas 5 características, 3 características están enfocados precisamente en el estudiante: la centralidad, la atención, la valoración, énfasis. Entonces vemos que el estudiante es el elemento importante, es el elemento central de todo este proceso, y comprenderlos es urgente, es perentorio, es necesario para poder garantizar una educación de calidad. Como bien sabemos, la diversificación curricular toma en cuenta el contexto. ¿Qué cosa es el contexto? Son las características socioculturales, lingüísticas, económicas, productivas, de desarrollo, ambientales, geográficas, que a la vez se manifiestan a través de características, de demandas, de necesidades de un determinado grupo poblacional o una comunidad o un pueblo. Ahora, la diversificación, ¿qué es? La diversificación es contextualización, adecuación, adaptación. Y nosotros realizamos este proceso ¿para qué? Nosotros realizamos este proceso para garantizar una educación
pertinente, relevante, eficaz y eficiente en el estudiante. ¿Y con qué finalidad se realiza esto? Con la finalidad de alcanzar lo que todos los docentes buscamos y propendemos en nuestra práctica pedagógica, que es el perfil de egreso del estudiante. Estos aspectos y muchos más vamos a encontrar en estos dos recursos que estoy compartiendo con ustedes y al cual le vamos a dar una revisada inmediata para que podamos también saber qué es lo que contiene estos recursos que estoy compartiendo con ustedes. ¿Sí? En estos recursos podemos ahondar y profundizar acerca por qué es relevante, por qué es pertinente, por qué es eficaz, por qué es eficiente, cuál es la diferencia entre adecuación y adaptación. La adaptación corresponde al nivel institucional, al nivel del aula, al nivel del estudiante, o la adecuación. Todos estos aspectos vamos a poder esclarecerlos y entenderlos con mayor claridad cuando revisemos estos dos documentos de manera un poco más detallada, acuiciosa, podríamos decir. Estimados colegas, espero que sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad.